Hola, muy buenos días. Hoy que es 24 de diciembre, celebramos el nacimiento de Jesucristo, ¿no? La venida de Dios a este mundo, el nacimiento de Jesús como un hombre. Un hecho histórico, partió la historia de la humanidad en dos. Nosotros conocemos el tiempo histórico como antes de Cristo y después de Cristo. O sea, definitivamente la venida de Jesús al mundo es el más grandioso acontecimiento que hemos podido experimentar nosotros, los seres humanos. El nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección, ¿no? Toda la vida y obra de Jesús. Ahora bien, hay algo bien importante y es: Jesús puede ser muchas cosas para muchas personas, ¿sí? Y pongo algunos ejemplos. Para algunas personas, algunos amigos míos cercanos inclusive, Jesucristo no pasa de ser un mito, una leyenda, un objeto usado para manipular a las personas a través de la fe. Ese es Jesús para muchas personas. Para otras personas es un gran líder, es una persona con mucha sabiduría, es un hombre ejemplo, modelo de vida, que hizo mucho bien en la humanidad, pero de ahí no pasa. Es un personaje más de la historia que hizo buenas cosas. Para muchos otros, Jesús es Dios, y Dios visto como el Salvador, pero es una perspectiva más intelectual, más religiosa que algo real. No pasa de ser este Jesús Dios Salvador, no pasa de ser un objeto religioso que adopta diversos nombres. Por lo menos algunos estaban diciendo, y escuchaba, ¿y qué le pidió al niño Dios para Navidad? Y yo decía, ¿cuál niño Dios? Por ejemplo, a Juan David, con 2 años y medio, hay regalos ahí puestos al pie del árbol, y entonces yo le decía, hijo, Dios, papá Dios, proveyó los recursos a nosotros, tus papás, a tus nonos, a tus tíos, para poder comprar estos regalos que tú ves acá. Todo eso es una provisión de Dios, todo es un regalo que Dios nos da, así como la comida que tenemos, para que él vaya entendiendo cuál es la realidad. Dios es el que provee, pero no el niño Dios al que le pedimos si nos portamos bien o no, ¿cierto? Entonces este Jesús religioso para muchas personas es ese que tiene nombre de Sagrado Corazón de Jesús, Niño Dios, Divino Rostro. No pasa de ser un ícono religioso, que tal vez la gente rinde una adoración ritual, pero hasta ahí llega ese Jesús. Para otros, Jesucristo, digamos, va un poco más allá y lo reconocen a Jesús como Dios, ¿cierto? Como el Dios Salvador, como el Dios Todopoderoso, el Dios Proveedor, el Dios que da bendición, el Dios que me da trabajo, el Dios que me cuida de todo mal, el Dios que me da bendición y bendición, hablando de bendiciones materiales. Esta tal vez es la perspectiva más común de entre los llamados cristianos hoy en día, y es que es un Dios, como escuchaba a un predicador hereje hablando una herejía obviamente en estos días, decía, Dios quiere estar donde tú estás. Y entonces este pueblo cristiano empieza a entender que Dios está a mi merced, que Dios está allí a disposición mía para mis servicios, y entonces para bendecirte, para que tú seas bendición a los demás, sin tener en cuenta el contexto de esta promesa hecha a Abraham y que se cumple en Jesucristo. Te lleva de victoria en victoria y te da y no sé qué, y sacadas todas estas ideas del contexto bíblico, y entonces el pueblo cristiano tiene una perspectiva distorsionada de Jesús,
Y este Jesús es el Jesús que me bendice, el Jesús que apaga mis incendios. Cuando estoy en algún problema es el que me ayuda en medio de la dificultad. Pero hasta ahí llega este Jesús. Un Jesús sometido al deseo humano. Está para darme lo que yo necesito, lo que yo quiero, mis anhelos. Hay una perspectiva de esta misma manera de ver a Jesús, y es: ¿quién es Jesús para usted? Jesús es mi amigo. Y si miramos a Jesús como un amigo desde la perspectiva subjetiva, viene siendo lo mismo de antes. Es mi amigo porque tengo una relación con Él, porque tengo una confianza, pero es para que Él me dé. Si vamos a lo que dice la Biblia de Jesús amigo, tenemos que entenderlo como lo dice Juan, capítulo 15, versículo 14, dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Una amistad bíblica con Jesucristo implica un sometimiento y obediencia a Él. Entonces, por eso digo que esa perspectiva de los que dicen: Jesús, ¿quién es para usted Jesús? Es mi mejor amigo. Si no pasa de ser ese ícono religioso o ese solo que está a mi merced para bendecirme y darme, entonces no es verdaderamente su amigo conforme a las Escrituras. Entonces hay muchas perspectivas, muchas maneras de ver a Jesús. Pienso que, recordando hoy el nacimiento de Jesucristo, la venida de Jesús a este mundo, vale la pena que nosotros nos hagamos la pregunta: ¿quién es Jesús para mí? Yo les hago la pregunta: ¿quién es Jesús para ti? Cuando Jesucristo le hizo esta pregunta a sus discípulos, Pedro la responde de una manera magistral. Allí en Mateo 16, versículo 16, dice: respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta declaración le dice a Jesucristo: esta respuesta que tú me das ha sido revelada, totalmente inspirada por el Espíritu Santo, porque es total lo que es correcto. Tú eres el Cristo, tú eres Dios con nosotros, tú eres el Mesías prometido, tú eres el único camino. Cuando Él dice eso, está reconociendo la deidad de Jesucristo, el señorío, la autoridad, el poder, la soberanía que ejerce sobre absolutamente todas las cosas. Está reconociendo el poder creador de Jesús sobre todo, Jesucristo como creador del universo. Pero la declaración de Pedro no se quedó simplemente en una declaración verbal. Cuando nosotros leemos a lo largo del Nuevo Testamento la vida de Pedro declara a Jesús Señor, Dios, soberano sobre todas las cosas, pero es consecuente y nosotros vemos a Pedro rindiendo su vida cotidiana, día a día, entregado a Jesús y el propósito de Dios. Vemos a Pedro yendo hasta la muerte por causa de Cristo, por seguirlo a Él. Entonces, cuando vemos la respuesta de Pedro, aprobada por Jesucristo, entendemos que quién es Jesucristo para mí no puede ser simplemente una creencia intelectual, una fe arraigada en lo más profundo de mi corazón, sino que tiene que ir acompañada de vida cotidiana. Veamos entonces, para que podamos nosotros responder con total claridad, ¿quién es Jesús para mí? Veamos quién es Jesús. Miremos algunos aspectos, no los vamos a ver todos porque sería una clase de teología bastante larga. Quiero que miremos algunos pasajes. Apocalipsis 17, versículo 14, y después de ese vamos a ver Apocalipsis 1, versículos 4 al 8. En estos dos pasajes vemos a Jesucristo en gloria, ya en su reino y en su majestad, como es su realidad. Dice 17:4: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Quiero que nos centremos en la parte que sigue. Sí, Apocalipsis 17:4. 17:14. Me comí aquí el uno que no sé, este 14.
Porque el Señor, pongámosle cuidado a este caso, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Este último pedacito hace referencia a nosotros, pero quiero que nos centremos en Jesús, Señor de señores, Rey de reyes. Ahora veamos Apocalipsis 1 del 4 al 8, dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Qué cantidad de sinónimos, de nombres por los que es llamado Jesucristo en estos dos pasajes? Pero que cuando los vemos nos dan una clara idea de quién es Jesucristo. Nos enseñan que Él es Señor de señores. ¿Qué quiere decir esta declaración? Que Él es Rey de reyes, que es soberano de todos los reyes. ¿De qué nos está hablando? Autoridad suprema sobre todas las cosas. Poder y soberanía absoluta sobre todo lo creado, sobre todo lo que existe. Nos dice, Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Él es desde siempre y hasta siempre, y siempre se hace su voluntad. Todo se mueve en el mundo conforme a su propósito, conforme a su plan. Nada pasa desapercibido de Él, sino que todo se ejecuta al pie de la letra. Sea que nosotros tomemos la decisión de estar incluidos dentro de su plan o no, Él lo cumple, así como dice, si usted no habla, hasta las piedras van a hablar. Pero Dios cumple su plan, con piedras o con humanos, pero lo cumple. Entonces nos dice, Él es el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. A Él es la gloria, el imperio y la potestad por los siglos de los siglos. ¿Qué imagen les da a ustedes eso? Es un Dios que podemos ignorar, del cual nos podemos burlar. Es un Dios que podemos considerar simplemente como algo que está ahí puesto al lado, dispuesto para mí, que está dispuesto para mis caprichos. Es la perspectiva que nos dan estos pasajes, o nos muestran a un soberano ante el cual lo único que yo puedo hacer es rendirme y decir sí, Señor, lo que tú digas, Señor, y adorarlo, como lo dice, por los siglos de los siglos. Porque es que no nos presenta a un Dios pelele, paupérrimo, nos presenta a un Dios todopoderoso en toda su majestad. ¿Cómo podemos entonces nosotros ser tan atrevidos, conociendo las características de Jesús, de Dios? ¿Cómo nos atrevemos a decir, yo soy cristiano y sigo llevando las riendas de mi vida y hago lo que a mí me place con mi tiempo, con mis recursos, sean económicos, talentos, habilidades, bienes materiales, lo que sea que Dios nos haya dado? ¿Cómo tenemos el atrevimiento de caminar por fuera del plan y el propósito de Dios? Y aún más decir, Señor, este es mi plan, bendice mi plan.
Y muchas veces ese plan que le planteamos a Dios va totalmente en contravía de lo que Dios quiere para nosotros. Seguimos en nuestros mismos planes, en nuestras mismas conductas, en nuestros mismos pecados, y pasa el tiempo, y pasan los meses, y pasan los años, y seguimos declarando que sí somos cristianos, pero no nos rendimos a la majestad, ni seguimos el ejemplo de Pedro, una vida sujeta realmente a Jesucristo. Si hemos de depositar nuestra fe en Jesús y decir que somos cristianos y entender que somos hijos de Dios, tenemos que entenderlo en un contexto completo, y es real y genuinamente rendidos a Él como soberano y rey de nuestras vidas. Mira lo que dice Colosenses 1, versículos 16 al 18. Mira lo que dice hablando de Jesús: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué entendemos de este pasaje? Nos dice: Jesús es antes de todas las cosas, en Jesucristo fueron hechas, por Jesucristo y para Jesucristo fueron hechas todas las cosas. Los ángeles sobrenaturales creados, dentro de ellos el mismo Satanás, fue creado por medio de Jesucristo. Como la gente dice, Dios y el diablo están ahí enemigos iguales, eso no tiene ningún sentido. Jesús es el soberano de toda la creación. Jesús es el origen de todo lo que existe, y no solamente es el origen. Dice Jesucristo es el propósito, el objetivo por el cual existen todas las cosas. El pasaje es muy claro: todo fue hecho en Él, por Él y para Él. Existimos para Jesús, para Él. Y no solamente dice eso, dice: todas las cosas del día de hoy se sustentan, están sostenidas por medio de Jesucristo. Yo a mis amigos que no creen, cuando les hablo de Dios y les digo Dios lo bendiga, de una vez les digo ahí, y aunque usted no cree en Dios, igual Dios lo bendice. Usted tiene trabajo, usted está comiendo, usted tiene para pagar servicios, son las bendiciones de Dios. Aquel Dios en el que usted no cree, Él le da esas bendiciones todos los días. Porque es la verdad, todo se sustenta en Él. Ahora bien, esto nos lleva a una pregunta. Si todo existe para el propósito, para el objetivo que es Jesucristo, viene nuestra pregunta: ¿quién es Jesús para mí? Viene de la mano, ¿no? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿En dónde está enfocada mi vista? ¿Para dónde voy? ¿A dónde le apunto yo? ¿Todo lo hago para Jesús? ¿Para su gloria, para su honra? Mi relación de pareja, busco honrar y glorificar a Dios con lo que hago. Mi conducta en la calle, mi tiempo y mis recursos están enfocados a cumplir el propósito de Dios. Porque es que por ahí empieza: si yo no estoy enfocado y no estoy apuntándole al propósito de Dios, entonces estoy caminando por un camino que no es el de Dios. Si yo existo para Él, fui creado para Él, y esto no lo dice este pasaje, lo dicen muchos pasajes. Dios nos hizo para Él, lo dicen también los salmos. Entonces, es importante que entendamos todas estas cosas y definamos con claridad quién es Jesús para nosotros. Es mi meta, es mi objetivo, es mi propósito, es mi vida misma. Dice de labios de Jesucristo, Juan 16, versículo 30: yo y el Padre uno somos. Jesucristo está declarando abiertamente: yo soy Dios. Dios es uno solo, yo
y Dios Padre somos uno solo. Yo soy Dios, está diciendo Jesucristo allí. Cuando el ángel le anuncia a María, en Mateo 1:23 dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesucristo dice: yo soy Dios. El ángel dice: Jesucristo es Dios. Con estas declaraciones, con esto que entendemos, ¿cuál debe ser nuestra respuesta frente a Jesucristo? Miren que lo que leemos vagamente en estos pocos versículos que hemos visto, pero lo enseña toda la Biblia con amplia claridad y profundidad. La palabra de Dios no nos da opción. Yo entiendo en mi corazón que Jesucristo era un loco de remate, que tenía que haber estado metido en un manicomio por todas las cosas tan absolutas que él declaró. Que se pare y diga: yo soy Dios. Que se pare y diga: yo soy la puerta. Que diga: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Declaraciones tan absolutas como que ninguno de las personas que existe, ha existido en la humanidad, puede llegar a Dios si no es por medio de mí. Todas las declaraciones que hizo Jesucristo fueron absolutas. Y si Jesucristo no es Dios, entonces era un loco de remate. O sea, no me deja la opción de decir era un buen hombre, era un buen líder, una persona sabia, porque con esas declaraciones o es un loco o es Dios mismo. Y entonces, si yo entiendo que Jesucristo es Dios, no me queda otra opción que rendirme completamente a su majestad. Cada día reconocer el señorío de Jesucristo en mi vida y vivir en Él, por Él, para Él. No nos da otra opción. Yo no puedo decir, y es lo que nos enseña Santiago en el capítulo 2, versículo 19, vamos buscándolo. Yo no puedo tener un cristianismo intelectual o un cristianismo a medias, como muchos piensan: oye, yo tomo esto de Jesús, esto sí, esto no. Es que Él es Dios. O creo toda la verdad de Él, o no creo entonces en Él. Dice Santiago 2, versículo 19: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué está diciéndonos aquí Santiago? Tu fe, tu creencia en Jesucristo no puede ser solamente intelectual. No puede ser simplemente: pero yo hago esto, pero yo sí cumplo esto y esto y esto, pero lo demás no me importa. El autor de este libro, Dios a través de este autor, nos muestra a través de un ejemplo, dice: vean, es que los mismos demonios también creen. Y no solamente lo creen, ellos lo saben, lo han experimentado a Jesucristo en su majestad. ¿Cuál es el problema? Y es lo que nos dice Santiago en esta carta. Nos dice: si tu fe es como la de un demonio, vean, los demonios no se salvan porque no se han rendido a la soberanía de Dios. No se sujetan a su autoridad. Bueno, pues sí se sujetan cuando los reprende y cuando les dice, o sea, porque tiene toda la autoridad, pero voluntariamente no están rendidos a Dios. Y eso es lo que nos dice el autor. Oye, si tú dices Jesús es Dios, Jesús es el Señor de mi vida, pero tu fe no pasa de ser como la de un demonio, no te salva. A veces los demonios tienen más fe que los cristianos. Dice que hacen los demonios aparte de creer: tiemblan, respeto, saben que Dios hace así y los destruye, saben que Dios es el soberano de todas las cosas, conocen su final, su destino, tiemblan ante Dios. Y muchas veces los cristianos, ¿qué hacen cuando escuchan palabra de Dios? Su corazón se endurece para no obedecer a la verdad, para decir y encontrar justificaciones, argumentaciones, razonamientos y decir: no, pero es que a mí me parece, yo eso no lo hago. Eso
no es para mí, eso es para otros. La salvación es para otros entonces. ¿Quién es Jesús para ti entonces? ¿Cómo respondemos a esta pregunta cuando conocemos toda esta realidad respecto de Jesucristo? ¿Tenemos temor de Dios? ¿Tienes tu temor de Dios? ¿Te da genuino temor? Jesús es el primer lugar, es el primero en nuestra vida, Dios. No en la teoría, sino en la práctica. ¿Qué se necesita entonces para responder adecuadamente a quién es Jesús para nosotros? Si estamos entendiendo y aceptando que Jesús es Dios, es todopoderoso, soberano, implica una renuncia. Veamos Mateo 4, a manera de ejemplo. Mateo 4, versículo 18 al 22, no lo vamos a analizar profundamente, solo quiero que lo miremos como ejemplo. Mateo 4, de 18 al 22, cuando Jesucristo está empezando su ministerio. Ya los discípulos han visto a Jesucristo, ya han escuchado su mensaje, ya han visto cómo hace milagros, y en esta oportunidad aquí viene y dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí. ¿Cuál fue el llamado? Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿Qué notamos que hizo Jesucristo? ¿A qué los llamó? Ven y sígueme. Los llamó a seguirlos. Si se han dado cuenta y si han notado que a lo largo de las Escrituras Jesucristo no nos llama a que creamos en Él. Los discípulos de Jesús no son los que creen en Él. Los demonios creen en Él, no son discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús son los que lo siguen. Jesucristo los llamó a que lo siguieran. Y hay una respuesta espectacular en estos hombres. ¿Qué hicieron? Dice que al instante dejaron sus redes y lo siguieron. Tenemos que entender un poco a estos hombres. Eran pescadores, nacieron siendo pescadores, en familia de pescadores. Lo único que conocían ellos era la vida del mar. Tenían su empresa de pesca y a eso era que se dedicaban. Sabían navegar, sabían remendar la red, sabían dónde echar la red, sabían cómo arreglar el pescado y dónde venderlo. Esa era su vida, su sustento, su lugar cómodo. Jesucristo nos llamó a: deje su seguridad económica, deje su comodidad, su espacio seguro, su ambiente seguro en lo que usted conoce, deje inclusive a su familia. Y ellos dejaron todo allí, la barca, las redes, los pescados con su empresa en prosperidad, dejaron a su padre ahí en la barca. Yo tengo una pregunta. Tú estás allí con ellos, tú eres parte de esos pescadores que han estado allí toda la vida a la orilla del mar de Galilea. Eres pescador, es lo que sabes hacer. Estás en la barca con Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, y pasa Jesús y te dice a ti también, incluyéndole: ven, sígueme. ¿Cuál sería tu respuesta en ese momento? Necesitamos empezar a entender que ser cristiano es una vida de seguir a Jesús. No es
una vida de creer en Jesús. Es una vida de seguirlo, seguir sus pisadas. Y tú no puedes seguir, no puedes caminar el camino de Jesús a menos que estés dispuesto a renunciar, a soltar cosas. A muchas personas, en nuestro caso, como lo compartía Laura, el llamado es literal a renunciar al trabajo y la fuente de ingresos. Tal vez a la mayoría de las personas que se acercan a Jesucristo y lo siguen, Dios no los llama a que renuncien a su trabajo. Pero definitivamente, como lo hablábamos también la semana pasada, los llama a que renuncien al pecado, a sus malos hábitos, a su mal estilo de vida. Que vivan una vida comprometidos con Jesucristo y su obra, con su iglesia. Compromiso. Tiene que haber una renuncia. ¿Estás comprometido con Dios y sus planes del reino completamente? Vale la pena hacernos la pregunta, porque eso nos va mostrando, oye, ¿Jesucristo es realmente mi Señor? ¿O es más un icono religioso? ¿O más un Dios acomodado? En el mismo orden de ideas, sigue Jesucristo y luego llama a Mateo, ¿cierto? Leví, que está sentado en su oficina recaudando los impuestos, y era un tipo que tenía mucha plata y que se había hecho millonario a punta del trabajo que tenía, ¿cierto? Y también cobraba de más y bueno, etc. El caso es que, ¿qué hace Mateo cuando Jesucristo pasa y le dice: deje su negocio próspero que lo ha hecho rico, déjelo todo y venga y sígame? Mateo soltó su seguridad, soltó su fuente de ingresos y se fue a seguir a Jesús. Después, y es chistosísima esta escena, Lucas 9, bueno, chistosísima, pero también es fuertísima. Lucas 9, versículos 57 al 62. Dice, hablando de discípulos: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Una declaración verbal, ¿cierto? Un hombre muy entusiasta: Señor, contigo a las que sea voy. Y mira la respuesta de Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo otro entusiasta: yo quiero ser discípulo de Jesús. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame, listo, yo voy, pero déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Muy fuerte, ¿no? Entonces también otro entusiasta llega y le dice: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es muy fuerte, ¿cierto? ¿Por qué digo que chistoso? Porque es que es el sueño del evangelista, el sueño de cada uno de nosotros que quiere compartir otras personas para Cristo. Llegan 3 personas y dicen: yo quiero rendir mi vida a Jesucristo, yo quiero seguirlo. ¿Qué tengo que hacer? Nada, venga, haga esta oración y listo, ¿cierto? Entre comillas. Y Jesucristo parece que los estuviera tratando de convencer de que no sean discípulos de Él. Ellos todos animados: yo quiero seguirte hasta donde tú vayas, vea, yo lo voy a seguir. No, espere, escúcheme. Esto es con un precio. Yo pagué un alto precio por ti. Si tú aceptas ese precio y me aceptas a mí como Señor de tu vida, tú tienes que pagar el mismo precio que yo pagué por ti. Tú debes morir. Y entonces, donde yo voy, ya no hay comodidades.
Ya no es cómo voy yo ahí, ¿no? La bendición y dame y esto y lo otro, sino es una vida de rendición y entrega a Él. Quiero leerlo. En el libro Radical, el autor David Platt, hablando de este pasaje, dice algo bien chévere como lo plantea. Yo quiero leerlo. Dice: al primer hombre le dijo que en el camino por delante le aguardaba no tener casa, porque a los seguidores de Jesús no se les garantiza que estará cubierta siquiera su necesidad básica de albergue. El Señor no nos garantiza, no nos da garantías económicas, da garantías del reino de los cielos por la eternidad, y nos dice: esta vida es un ratico, es un poco de neblina que aparece y luego se desvanece. Son las descripciones. Al segundo hombre Jesús le dijo que hay una prioridad todavía más alta que la de las relaciones familiares más íntimas. ¿Qué es más importante? Este hombre le dice: vaya y anuncie el reino de los cielos. Cuando esté reunido con su familia, ¿qué es lo que usted está queriendo poner como prioridad? Predíqueles, anúncieles el reino de los cielos. Esta noche. Al tercero Jesús le dijo que tener una relación con Él implicaba una devoción total, superior y exclusiva. Eso es lo que implica ser discípulos de Jesús. Es una renuncia y una entrega absoluta. Me encanta porque Jesucristo no estaba endulzando el mensaje, no estaba poniendo ahí una red untada de miel para atraer a las personas, a las abejas en la ilustración. Jesucristo no está endulzando el mensaje, Él es claro. Si usted me sigue, es un camino angosto, una puerta estrecha. Pocos van a querer venir por Él. Pero es que la única manera de la vida eterna es por el camino que es Jesucristo. Entonces, es necesario renunciar, es necesario vivir una vida rendidos a Él. No es simplemente decir: yo voy a la iglesia y oro y creo esto y creo lo otro. Es una vida cotidiana de rendición a Jesús. Continúa el autor, más adelantico dice: hemos vuelto a definir el cristianismo, y este es el concepto que tiene la iglesia cristiana hoy en día. Hemos vuelto a definir el cristianismo, hemos cedido a la peligrosa tentación de tomar al Jesús de la Biblia y convertirlo en una versión de Jesús con la que nosotros nos sentimos más cómodos. ¿Habían visto la versión de Jesucristo diciendo a los discípulos, como tratando de convencerlos de que no lo sigan? El pasaje que estamos viendo aquí, mostrando una realidad. Es un Jesús que acepta nuestro materialismo, un Jesús que no tiene problemas con nuestra devoción nominal, es decir, solo de nombre, y se complace con un tipo de fe que requiere asistir el domingo a la iglesia, pero sin un verdadero compromiso en la vida cotidiana. Ese es el Cristo que la iglesia cristiana quiere creer en el día de hoy. Pero ¿cuál es el llamado que Dios nos hace esta mañana cuando estamos recordando su venida a este mundo? Que nos concentremos en los regalos, que nos concentremos en el compartir con la familia, en las lucecitas o la quema de pólvora, si es que hay. O que nos concentremos en decir: caramba, yo no me he rendido por completo a mi Señor. Yo he tenido a Jesús desde una perspectiva equivocada. No he entendido que Él no me ha llamado a creer en Él, sino a seguirlo. Y eso implica renunciar a muchos hábitos, pecados, actitudes en mi vida. Hacer un ejercicio consciente. Jesús no puede ser teoría, no puede ser una creencia. Cuando Jesús es todo en la vida de una persona, entonces la persona empieza a vivir realmente esa paz, ese gozo que solo se experimenta en Jesús. Empieza a conocer y disfrutar el plan y el propósito de Dios que trae realización absoluta al corazón de la persona.
Dios nos está recordando eso hoy. Y que esta noche, cuando estemos reunidos con amigos, con familia o solos en la casa, estemos pensando en esto y compartiendo acerca de la verdad en Jesucristo, de quién es Él y lo que implica, que es realmente un cambio, una entrega a Dios. No es un niño Dios que ponemos ahí, una figurita, un objeto religioso. No es simplemente que el niño Dios nazca hoy en tu corazón, como una frase que de alguna manera se ha acuñado en la iglesia, que el niño Dios nazca hoy en tu corazón. Hay que compartir, pero hay que dejar que el niño Dios nazca, crezca, madure, florezca y produzca abundante fruto en la vida de cada uno de nosotros. Así que, pues ojalá el Señor te esté llevando a tomar una decisión hoy de definir bien quién es Jesús para ti y tomar una decisión de tener una fe como la de los demonios o tener una fe como la de Pedro, Juan, Jacobo, Mateo, que lo dejaron todo por seguirlo a Él genuinamente, día tras día, de modo que lo llevó incluso hasta la muerte. ¿Estás dispuesto a renunciar? Si el Señor te dijera hoy déjalo todo, ¿estás dispuesto a ir a la muerte por el Señor? Porque si somos sus discípulos, no tenemos otra opción. Oremos. Amado Dios, queremos darte muchísimas gracias en el día de hoy, porque nos has dado una linda oportunidad de reflexionar, de replantear la mirada que tenemos hacia ti. Entendemos quién eres tú, el que era, que es y que ha de venir, el alfa y el omega, el principio y el fin, el todopoderoso, el soberano de toda la creación, Rey de reyes, Señor de señores. Señor, rendimos nuestra vida a ti. El declararte, el confesarte, Señor, no es, o no queremos que sea una declaración como la de los demonios, que es algo solamente intelectual, pero que no hay una rendición de vida. Dile a Dios: Señor, yo quiero ser como Pedro y los demás discípulos que al escuchar tu voz, tu llamado a seguirte, lo dejaron todo por amor a ti, sin garantías en este mundo, Señor. Toma una decisión en esta mañana y habla con Jesús y dile: Señor, es lo que entiendo, me cuesta mucho soltar esto, me cuesta mucho esto otro, pero dile: Jesús, yo quiero realmente que tú seas el Señor de mi vida, quiero seguirte. No como estos hombres que decían: yo te quiero seguir hasta donde sea, pero cuando escucharon que no había garantías financieras, dijeron: uy, mejor no. O que cuando tú les dijiste que el anunciar tu reino era prioritario que estar con la familia, dijeron: uy, no, es difícil anunciar. O que no entendieron ni aceptaron que era un compromiso exclusivo contigo, porque tenían otros compromisos con otras cosas de este mundo. Señor, llévanos a nosotros a tener esa clase de entrega exclusiva contigo, a que diariamente te veamos a ti de esta manera, como el Señor soberano absoluto que sustenta todas las cosas, que todo existe por ti y para ti, Señor, que existimos para ti, que no hay propósito de vida fuera de ti, de servir a tu reino, Señor. Gracias porque tienes misericordia de nosotros y nos permites conocer por medio de tu palabra la realidad del llamado que tú nos haces, para que seamos esos agentes de cambio en el día de hoy, esos hombres que dejan sus redes, que dejan su comodidad por seguirte a ti, por amarte a ti exclusivamente, por anunciar del reino a toda persona en toda oportunidad, Señor. Gracias, porque el día de hoy es una linda oportunidad que estamos
reunidos en familia y amigos, para hablar acerca de ti sin temor, Señor, con valentía, acerca de la obra que tú has hecho en cada uno de nosotros. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos dirijas, así como dirigiste a tus discípulos en todo el caminar, que nos sigas enseñando, guiando, fortaleciendo, y que tengas misericordia de nosotros y nos proveas tal como lo dices en tu palabra, que busquemos primeramente tu reino y las demás cosas que son añadiduras, tú las traerás a nuestra vida, Señor. Gracias porque nos permites enfocarnos en primer lugar en tu reino, en ti, Señor. Quitar la mirada de nosotros mismos. Llena nuestra boca de tu palabra, Señor. Danos ese valor para esta noche y el resto del día de nuestra vida, hablar de ti, Señor, con amor, con pasión, sirviéndote a ti, de los intereses de tu reino. Sé tu propicio, Señor, a la necesidad de cada uno de nuestros hogares. Tú conoces la realidad de cada uno, Señor, situaciones de conflicto en medio de la pareja, situaciones difíciles económicas, conflicto con los hijos, en el trabajo, asuntos de salud, Señor. Sé tú trayendo tu gracia, Señor, que sea derramada en cada uno de nosotros, trayendo tu bendición, tu protección y tu prosperidad a cada una de nuestras vidas, Señor, y nuestros hogares. Ahora nos despedimos, Señor, pero vamos con tu bendición, pidiéndote que tú nos guardes y que, sobre todo, podamos ser esos instrumentos idóneos en tus manos para llevar tu mensaje de bendición a otras personas. Pedimos tu bendición, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.